Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas. En Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, Lleva Querubín. trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Buenas tardes, otra vez, otro martes, no, otro miércoles, otro jueves, cuando usted escuche este programa, eso vale. Hoy es miércoles, estamos empezando diciembre, estamos empezando diciembre en Desde el Pie, en el Radio La Voz, andando utopías, como decía el compañero recién. Hoy tenemos 4 bloques en este programa de formación política, 4 bloques como siempre, y los vamos a organizar de otra manera. Estuve buscando, el bloque 1 va a ser lo que le mandé a la operadora como bloque 3. El descreimiento en la casta política y su legitimidad cuestionada en América Latina. 1. Bloque 2, un reportaje que le hice hace 2 años a Jorge Pellegrini en otro programa que tenemos que se llama El Bondi Nacional y Popular, medio acahuete el nombre. Y Jorge Pellegrini, la entrevista la llamamos Nación o Pueblo Ranquel, experiencia de San Luis. No voy a agregar nada porque lo que dice el maestro Pellegrini es tan grosso. Es el que hizo una película que fue leyenda. Después le vamos a contar en otro momento. Porque, bueno, él también habló de la película en otra parte del reportaje que no vamos a escuchar. Y del bloque 3, la derecha más diestra y la izquierda más siniestra. Vamos a hablar, ya en el programa anterior empezamos a hablar, a desatar qué es la derecha, cómo se define la derecha, y ahora vamos a desatar cómo la derecha define a la izquierda. ¿Sí? La izquierda. Ya vamos a meternos en ese tema. El bloque 4, el último, si la escuela pública se crea como instrumento de dominación, ¿a quién sirve defenderla? Ese sería el último bloque. Vamos entonces a empezar a desatar este descreimiento en la casta política. En realidad, les voy a hacer la primera aproximación hoy, porque empecé a ver cómo la gente no va a votar. No se calienta. En este momento hubo una cantidad enorme de gente en Argentina que no fue a votar ahora en el 2021, y ahí no me decidí si me quedaba con los datos del 2019 o si agarraba los del 2021. Bueno, más o menos el 30% de los argentinos no quiso ir a votar. Y eso es un dato. Vos tenés 34 millones de tipos que tienen que ir a votar. 11 millones te dicen que no van, que no les calienta nada. ¿No les calienta nada o están mandando un mensaje? Esta democracia representativa sirve, estamos hablando de Argentina, pero pasa también en Bolivia. Bolivia tuvo una cuestión diferente porque ellos en 2020 tuvieron que elegir para salir de la dictadura, y ahí fue el país que más gente fue a votar. El 88% de la gente fue a votar, 88,4%, muchísimo. En Brasil las últimas elecciones generales eran de 2018
y fue el 79% de la gente a votar. Esto te habla de un 21% de brasileros. ¿Cuánto es el 21% de los brasileros? ¿Cuánto es? 30 millones de brazucas ya listos para votar, es decir, habilitados para votar. 30 millones de brasileros decidieron no ir a votar y 10 millones anularon el voto, o votaron en blanco o lo anularon. Así que estamos hablando de 40 millones, es decir, toda la población argentina, nosotros tenemos 34 millones habilitados para votar. Más que los habilitados para votar en Argentina, decidieron no votar ni a Bolsonaro ni a nadie, ¿no? Bueno, Bolsonaro, sin embargo, de los 147 millones habilitados para votar, obtuvo 57, casi 58 millones, lo cual es una banda. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Por qué estoy pensando en estos números? Ahora voy a decir, bueno, me falta Perú. En Perú también, un cambio de gobierno, ahora en 2021, ellos tenían 25 millones habilitados para votar y fueron 18 millones. El 74%, 74,5% de la gente fue a votar. No me importa lo que fueron, me importan los que no fueron. Hay un 25% de peruanos que no fueron a votar. 6 millones de habitantes que deciden no votar, ejercer su derecho a no votar. No pude explorar si el voto es obligatorio porque hay que meterse en cada sistema electoral. Es un trabajo que me autoexijo, lo voy a hacer, pues lo quería hacer con los países de América. ¿Saben cuántos países hay en América? ¿Saben cuántos países hay en América? Porque América del Sur, que empieza en Ecuador, América del Norte, que también empieza en Ecuador. Les cuento, en 2019 estuve en la raya parado en un dibujo en la línea del Ecuador, en Ecuador, ¿no? Y estaba parado ahí en esa línea y digo, pero ¿cómo? Si a mí me enseñaron que América del Norte empezaba después del Río Bravo. Resulta que en Ecuador empieza América del Norte. Una gran parte de Brasil está en América del Norte. Venezuela, la Guayana y Colombia están en América del Norte. ¿Por qué no me lo enseñaron? Porque se supone que una cosa es el norte, otra cosa es el sur y que está dividido por el Ecuador. Bueno, más allá de esa pavada, esa digresión, Venezuela votó ahora, hace poquito. Tenía 21 millones de habitantes habilitados para votar y solo fueron 8 millones. 58% de los venezolanos no quiere participar en las elecciones. No quiere. Esto es un mensaje clarísimo a la revolución bolivariana. Se desinvolucran de los propios destinos de su país. Es decir, que ahí tenés más de 13 millones de habitantes habilitados para votar que no van. ¿Qué está pasando? Bueno, en Perú te contaba que fue el 74%. Todo esto viene a cuento de que probablemente la única revolución en funciones en este momento sería la boliviana, con el 88% de la gente que acompañó el proceso eleccionario, pero están saliendo de una dictadura. Igual con Evo también era el 88% en el 2019, el año anterior, el 2020. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de pensar con esto? Me parece que falta legitimidad. No tengo los datos ahora, no los tengo porque no hice a tiempo. En Estados Unidos, 113 millones de norteamericanos no fueron a votar en las elecciones de Bush. 113 millones de habitantes, es decir, votaron 114, 115, digamos, casi la mitad de los norteamericanos tampoco creen en esta política, en esta forma de democracia representativa. Probablemente haya que pensar otra cosa, pensar una cosa en que vuelva la militancia en los distintos países, que vuelva la pasión por la política, que vuelva el interés, que se vuelva a creer que la política no es un lugar para obtener el cargo y mantenerle el cargo al diputado o al concejal. Tenemos todo un desafío por delante. Si Néstor Kirchner creo que lo vio bien, dice vuelvan a militar, vuelvan a trabajar la política, y de esto se trata. Es decir, ¿es legítimo, es legal el que llega con el 40% de los votantes? Es decir,
los que tenían que votar van solamente el 40%. 6 de cada 10 venezolanos no fue a votar. ¿Es legal? Claro que es legal, porque la Constitución dice que es así, pero carecen de legitimidad. La legitimidad te la da el pueblo. Y si el pueblo está ausente, el pueblo se quedó en su casa, estás careciendo de legitimidad. Esto mismo le pasa a todas las fuerzas políticas en prácticamente todo el continente americano. No les dije cuántos países son. 35 países. 35 países. Donde metemos el Caribe sonamos, porque todas nuestras ignorancias se juntan ahí, se resumen ahí. Y además no solamente se resumen las ignorancias, sino que, por ejemplo, dije, bueno, a ver, Bahamas, ¿cuánta gente es? 194.000. ¿Y cuántos fueron a optar? 126.000. Bueno, ya tienen problemas ellos, que son 194.000. 194.000 es la mitad del partido de Vicente López. Es la mitad del partido, todo el país. Y no van a votar. Y encima ahí me entero que no, que los tipos son una monarquía. ¿Cómo una monarquía? ¿Hay reyes en América? No, la reina es Isabel II de Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo es? ¿Es una monarquía parlamentaria? Bueno, me empecé a desasnar por puro interés, así que lo iré compartiendo en diferentes programas porque me quedó todo por hacer. Barbados, Belice, Dominicana. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es toda esa gente? Sobre todo porque, por ejemplo, tenemos elecciones en Honduras. Xiomara, en la noticia de hoy, de ayer, Xiomara ganó las elecciones. Todavía no se sabe cuántos fueron a votar. Hasta recién estuve dando vueltas con las informaciones, todavía no se sabe. Así que vamos a volver sobre este tema. Estoy abriendo un tema sobre la legitimidad que otorgan las elecciones, sobre discutir el sistema representativo de elecciones, si corresponde o tenemos que pensar en otro donde sea participativo y donde podamos revocar mandatos, donde podamos corregir los errores de los votantes. O sea, los votantes también cometemos errores. Hay gente que después de votar se quiere matar. Es decir, por lo menos para obligar a los gobernantes o a los funcionarios, a los representantes, a repensar que no son dirigentes, sino representantes, es decir, cambiarle la función a estos tipos que se ponen como dirigentes de todas las fuerzas políticas y son solo representantes, o deberían serlo. Vamos a hacer un corte. ¿Por qué? Porque lo que viene después es muy gordo. Lo de Jorge Pellegrini, solo él dura 15 minutos el reportaje. Así que vamos a hacer un corte, escuchamos una canción, Al sistema no le conviene, una canción de Che Sudaca, que es una banda de rock alternativo formada por músicos de Argentina y de Colombia, que ya nos visitaron por acá. Se autodefinen su estilo como punk reggae, party, en el que además tienen cabida otros ritmos como el hip hop, el ska y la cumbia. Los acompaña Noel Esteban Petro Enríquez, conocido también como el Burro Mocho. Es una especie de leyenda, el tipo es una especie de Messi de la cumbia. Es un músico requintista, toca el requinto, compositor, arreglista y cantautor colombiano de música tropical y vallenato. El vallenato es a la gente de Venezuela y Colombia como la cumbia villera, lo que es la cumbia villera a nosotros. Es decir, los músicos buenos dicen, esa música grasa. Lo mismo le pasa al vallenato. Y el chabón tiene apenas sus primeros 88 añitos, el Burro Mocho. Así que escúchenlo, vamos, la canción se llama Al sistema no le conviene. En este mundo no conviene pensar distinto, en este mundo no conviene hablar de amor, en este mundo no se educan para obedecer, en este mundo no se educan para comprar y vender. Lo que pasa que no conviene proponer diferente, lo que pasa que no conviene que seas independiente, lo que pasa que no conviene educar a la gente, lo que pasa que no conviene, no conviene. Mamá, estoy triunfando.
la tienen igual. Ay, cuando se despierte, sin tiempo para arreglar. Esa es la conciencia, la que se va a despertar. Y cuando se despierte, no va a haber tiempo al final. Lo que pasa que no conviene proponer diferente. Lo que pasa que no conviene que seas independiente. Lo que pasa que no conviene educar a la gente. Lo que pasa que no conviene, no conviene. Mamá, lo que pasa que no conviene. Lo que pasa es que no conviene. Lo que pasa que no conviene que los niños apaguen la tele. Lo que pasa que no conviene. Lo que pasa es que la doña tiene que comprar. Lo que pasa que no conviene, porque si no el sistema se va a acabar. Lo que pasa que no conviene proponer diferente. Lo que pasa que no conviene que seas independiente. Lo que pasa que no conviene educar a la gente. Lo que pasa que no conviene, no conviene. No, 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 no. Pasa lo que pasa, no conviene. No es negocio que vos pienses. No, 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 no. Pasa lo que pasa, no conviene. Una propuesta diferente. No, 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 no. Pasa lo que pasa, no conviene. Educar a nuestra gente. No, 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 no. No conviene. Y aquí estamos otra vez No. en este programita que se ha dado en llamar. Estos son los lugares comunes de la radiofonía. Que se ha dado en llamar, como si solo se haya dado en llamar. Vamos a ir directamente ahora a escuchar a Jorge Pellegrini, porque es largo el reportaje, porque vale la pena. Lo hicimos en 2019, prepandemia. Después quedamos en encontrarnos para seguir charlando. Hemos charlado mucho en ese momento y vale la pena. Le pregunté sobre la Nación Ranquel, que es un invento de los puntanos de San Luis. ¿Qué es esto? ¿Es una nación o es un pueblo? Atención, no es lo mismo hablar de nación o pueblo indígena. ¿Es una nación indígena o no lo es? ¿Es la nación mapuche o es el pueblo mapuche? ¿La nación com o es el pueblo com? Es decir, atención con esto. Él va a hablar de los ranqueles. Vamos, maestro, por favor. ¿Cómo fue la experiencia Ranquel? Usted era vicegobernador de la provincia de San Luis. ¿Y de golpe se encuentra con un reclamo o es el gobierno el que sale? No. Reclamo por tierras y reclamos históricos llevan siglos, ¿no? De los ranqueles y de todos los pueblos de América. Mire lo que está sucediendo en Ecuador en este momento, ¿no? Yo le hice esa introducción porque haber aprendido el modo de relación hizo que en el 2008, cuando yo era vicegobernador de la provincia de San Luis y era gobernador quien sigue siéndolo, el doctor Alberto Rodríguez Sá, me planteó la decisión que tenía el gobierno de hacer una cosa que no se hizo en ningún otro lugar, que es devolver las tierras a los pueblos originarios. Eso es fácil de decir, es muy fácil. Pero el tema es ubicar cuáles son esas tierras y a quién hay que devolvérselas. Porque cuando se habla de pueblos originarios, usted tiene acá en Tandil seguramente muchas casas de familia. Hay señoras que trabajan y no lo dicen, pero que tienen un origen indígena. Lo mismo muchos empleados municipales, empleados rurales. O que no lo saben, porque se ha ido vergonzosamente escondiendo. Sí lo saben, pero han aprendido algo, que para cuidar el pellejo hay que guardar silencio. Porque no es que se fueron muriendo los pueblos, fueron siendo asesinados. Y fueron siendo asesinados con absoluta frialdad para ser despojados de todo lo que tenían. Y Tandil, Sierra de la Ventana, bueno, esta zona tan rica de la provincia de Buenos Aires, tiene una historia
muy fuerte en el siglo en el siglo XVIII y también en el XVII, que ratifica esto que estoy diciendo. Así que el primer tema fue, bueno, se hizo una ley, yo participé de la redacción de esa ley, por supuesto que el redactor principal fue el gobernador, porque era una decisión tomada por el Poder Ejecutivo. Yo como vicegobernador presidía el Senado, de manera que yo tenía que reforzar el otro poder. Claro, llevar ese proyecto, poder explicarlo. Eso removió aguas muy profundas, porque mucha gente sacó lo mejor que tenía de alegría, de solidaridad, de sentimiento de justicia. Se hace muy bien lo que se hace, pero mucha otra sacó lo peor que puede tener un ser humano en cuanto a la discriminación, descalificación, racismo, xenofobia. Entonces fue abordar todos esos problemas, porque no era cuestión de tomar una decisión de prepo y chau. Había que ubicar cuáles eran esos, dónde estaban esos pueblos, porque fueron diezmados en el centro de la República Argentina, fueron diezmados. Una parte de ellos estaba radicado en Villa Mercedes, que es San Luis. Pero había otra parte, y estoy hablando de partes pequeñas, no vaya a creer que ustedes eran centenares, eran decenas, algunas decenas, en General Pico, en La Pampa. Entonces nos empezamos a conectar con ellos. Y también había que hacer un estudio histórico. ¿Era verdad? ¿No era verdad? ¿Quiénes eran esas personas que se presentaban? ¿Qué historia tenían? Y si esa historia habilitaba el proceso de rehabilitación. Porque la devolución de tierras es una rehabilitación. El Estado de San Luis habilitó 75.000 hectáreas de las mejores tierras, que son las pampeanas, las del sur, las que están para el lado de la Pampa. ¿Y no tenían propietarios? ¿No se lo habían repartido? Sí, se expropiaron. Se expropiaron se expropió la mitad, la otra mitad era fiscal. Pero eran las mejores tierras, porque había dos lagunas grandes de agua dulce. En esa zona que puede ser bastante desértica. No, esa es una zona, por eso es una zona de pampa. Tiene un régimen de lluvias de 600 milímetros al año. Vendría a ser al norte de La Pampa. Vendría a ser porque la parte ganadera. La parte más lindera, donde tienen la mejor ganadería, está allí. Entendí, sí. Ahí hay venados, hay muchos venados. Y bueno, aparte ahí es una tierra muy rica. Ese es un tema que hubo que resolver. Pero otro tema que hubo que resolver, temas constitucionales. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas no reivindican la propiedad individual de la tierra, claro, la comunitaria. Ahora, la Constitución Nacional establece el régimen de la propiedad individual de los medios de producción. Hubo que resolver ese problema, que no es secundario. Después el proyecto... Anterior al 94 fue. ¿Anterior a? 1994. No, ahora. No, porque la reforma del 94 de la Constitución Nacional, al reconocer a las comunidades aborígenes... La preexistencia lo hace como comunidades. Sí. Ahí solucionó el problema nacional. No, porque una cosa es la preexistencia de esa comunidad y otra cosa es reconocerlos como nación. ¿Por qué? Porque ahí vino otra discusión. Si son una nación, sí, para nosotros son una nación. Sí. Como es una nación, la nación Huarpe, que está en el otro lado, hacia el lado de San Juan, en la zona de Guanacache. Entonces, si son nación, constitucionalmente, una provincia puede firmar tratados internacionales. No. ¿Me explico? Ahí sí. ¿Me explico lo que...? Sí. Es decir, hubo una cantidad de cosas que parecen tontas, pero que, digamos, fuimos resolviendo de modo que esto se hiciera en el marco constitucional, pero con una
restitución de derechos y un reconocimiento que no fuera un acto politiquero que lo hicimos y chao. Bueno, usted abre una agenda, resuelve el problema, cuando da la vuelta, esa agenda se transformó en 10 problemas nuevos. Es así la vida, ¿no? ¿Qué tipo de educación y de salud íbamos a organizar? Y ahí vino otra discusión. Entonces se hizo un hospital. Ahora, ¿qué tipo de vivienda íbamos a hacer? Entonces se hizo una vivienda respetando las tradiciones que tenían los ranqueles, que eran esos típicos, esas típicas viviendas de cuero y cañas, porque eran pueblos nómades. Ahora no, pero había que respetar eso. ¿Quién iba a ser el maestro de esos niños? ¿Cómo se iba a elegir? ¿Y qué lengua iba a hablar? Esto había que resolverlo hoy, porque ya mañana teníamos otro problema. Entonces ellos reivindicaron el derecho de elegir su maestro y eligieron un maestro que es un cantor de folclore, un maestro que además canta folclore maravillosamente bien y que resultó ser un maestro de primera en educación bilingüe. El tema en el hospital, por ejemplo, ¿cómo se iban a hacer los partos? ¿Qué tipo de medicación íbamos a hacer? Claro. ¿Me explico? Todo eso tuvimos que irlo aprendiendo a fuerza de error, de ensayo. Cuando levantaron su propia bandera, hubo mucha gente que se indignó. Mucha gente se indignó. No tenían derecho a levantar la bandera. Entonces levantaban la bandera argentina, la bandera ranquel y la bandera de los pueblos originarios. Pero cada uno de esos pasos fue hablar, explicar, ¿qué proyecto productivo iban a hacer o iban a vivir del Estado? No, tenían que tener un proyecto productivo. ¿Y cuál era el proyecto productivo? Porque no era una colonia o un pueblo que salía de un lugar y iban 40 familias y se ponían ahí. No, una familia venía de un lado, otra venía de otro, otra venía de otro. Es decir, que fueron constituyéndose como vecinos a medida que el proyecto avanzaba. Entonces usted sabe cómo son las cosas entre vecinos. A veces se llevan bien y a veces se llevan mal. ¿Qué tipo de...? ¿Y no había vínculos de parentesco cuando los traían de lugares tan... No, había familias. Y la cuestión de la lengua, había que reconstruirla, porque cada uno la siguió hablando como pudo. La realidad era, como es en general en la Argentina, salvo en los pueblos de muchos habitantes, como el caso mapuche o el caso del noroeste argentino, estaban muy transculturizados. Por ejemplo, la ceremonia habitual, la que hacen una vez por año, el camaricún, muy pocos la habían visto hacer, porque estábamos en el 2008, no estábamos en 1492. O sea que para mí fue apasionante, fue una experiencia que a mí me marcó muy fuerte en mi vida esa. ¿Cómo se fue resolviendo? Bueno, la cuestión de los partos, le escuché hablar alguna vez, que era también un tema no menor para esa comunidad. Sí, claro. Uh-huh. Parto sentado, que ahora la mejor medicina occidental, no sé, clásica, la medicina que nosotros practicamos, ha reivindicado. Porque en realidad la posición fisiológica para parir, sí, y para parir en las mejores condiciones, es de cuclillas. Yo creí que era parada, porque no, es de cuclillas. En el norte las mujeres lo hacen de esa manera, que se toman de... Es de cuclillas porque se levanta un músculo que vendría siendo el piso del abdomen, ¿no? Se tensa y al hacer fuerza, esa cámara que aloja a la criatura en el útero, en el vientre materno, se contrae y al tener la posición de cuclillas, todo el canal de salida se amplía. ¿Me explico? Bueno, ¿qué les parece? Para charlando acá, tomando mate todo el tiempo. Ese día hablamos 2 horas. Esto es un rescate de 15 minutitos que se nos van volando.
porque el maestro es un libro abierto, el tipo empieza a hablar. Fíjense las cuestiones que nos dejó picando. Si reconocemos a los pueblos originarios como naciones, es un problema de relaciones internacionales, es entre la nación argentina y la nación mapuche. Esto hubiera inhabilitado a la provincia de San Luis de intervenir. Crearon un pueblo, lo crearon, se los tuvieron que juntar, estaban dispersos después de 100 años de colonización, o más de 100 años, casi 200 años de colonización, lo tuvieron que juntar, 140, de 1880 más o menos, una gran juntada de gente que tuvo que empezar a reconstruir su lengua, su forma de vida. Eso es un proyecto de provincia. Otro día vamos a ver cómo los tipos tenían un proyecto, están desde 1983 en el gobierno, el mismo proyecto político. Entonces, ¿cómo transformaron la provincia? ¿No? Es decir, de tener 300.000 habitantes a cuadruplicar la población en 20 años, cosa que no ocurre con el resto. Es decir, hay gente que va a vivir a San Luis justamente por las políticas que tienen. Bueno, acorde con esto vamos a escuchar ahora, para irnos al corte, porque estamos en la mitad del programa, a Diego Gutiérrez y Marcelo del Lamea, dos correntinos que yo pongo cuando preparo el programa pongo de dónde son. Estos son correntinos, de la República de Corrientes. Otro día charlaremos acá sobre la República de Corrientes y la República de Entre Ríos. Es decir, me propusieron en Radio La Voz hacer unos tips cortitos de 1 de 2 minutos en los que yo te cuente algo que vos no se te hubiera ocurrido. Cositas cortas, como que yo te diga, Corrientes fue república, y de hecho hay un dicho en Corrientes, los correntinos dicen, cuando la Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Y nos reímos. Y los entrerrianos fueron la República de Entre Ríos. Googleen. Hoy la ventaja de googlear es eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a enviar al Google, te voy a decir. Y a mí me gustan estas cosas, ¿no? Porque cortita, ¿viste? Tipo las que hacen algunos que no les gusta estudiar historia, pero les gusta tirar un pedacito, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que el virreinato del Río de la Plata tenía una provincia en África? Esa me encanta porque te obliga a googlearla, flaco, no te voy a decir cuál es. Además ni me la acuerdo, esa es la verdad. Vamos a escuchar La Calandria. Para algunos, este es el himno correntino, no Kilómetro 11. No es Kilómetro 11, sería La Calandria. Y no hay correntino que no se ponga emotivo cuando lo escuche. Yo que no soy correntino, me pongo emotivo. Y es breve, así que en 2 minutos y medio nos volvemos a encontrar.
Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Crece desde el pie musiquita. Acá estamos otra vez en Desde el Pie, volviendo como responde. Fíjense, ahora nuestro bloque de este momento se va a llamar, o se llama, La derecha más diestra y la izquierda más siniestra. Recuerden que este es el bloquecito que usamos para la formación política, ¿no? Formación de fondo, cuando charlamos. Todo esto de la izquierda y la derecha es porque me encontré hace unos años que tenía dos grupos juntos para darles una materia que se llamaba se llamaba política educativa. Y hablamos de izquierda y de derecha, y resulta ser que los profesores, los del profesorado de ciencias políticas, no tenían la más pálida idea de qué estábamos hablando. Mientras que los de matemática fueron muy prácticos y pudieron definir en 3 o 4 palabras más o menos de qué iba la cosa. Lo que me asustó es que estos pibes estaban en tercer año de ciencias políticas y nunca lo habían visto, así que me obligaron a escribir todo un capítulo de un libro sobre estas cuestiones. La semana pasada empezamos a hablar de la derecha, sí, por la derecha es interminable, ¿no? Y habíamos dicho que se supone, por lo menos lo que nos enseñan en la escuela, es que el origen estaría en el Parlamento inglés, en que la Cámara de los Comunes en 1730 se sentaron a la derecha los conservadores, ¿sí? Y a la izquierda su oposición, es decir, los que querían lograr cambios y disputar el poder. También algunos dicen que en realidad no es ahí, sino recién 60 años después, en la Revolución Francesa, en que los conservadores y los moderados se sentaron a la derecha y los radicales y liberales a la izquierda en ese momento, del presidente. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes eran los conservadores y moderados? Los que estaban relacionados a la Iglesia. Y ahora resulta que los intelectuales más importantes del siglo XVIII de casualidad se sentaron sin pensar dónde se sentaban. ¿Quién puede pensar que la Iglesia es inocente en estas cuestiones? No, la Iglesia eligió sentarse a la derecha. ¿Y de dónde viene? De hoy me dio una intuición, la verdad, bastante preocupante. ¿De dónde viene ¿Cuál es el fundamento? Tiene que haber un fundamento bíblico para elegir la derecha. Me lo pensé. ¿Cuál es? Y entonces me puse a revisar sumariamente. Me llevó un año este laburo, porque no existía la internet cuando lo hice. Estamos hablando, no existía en estos términos que ahora googleo, escribo una palabra y me entero si los alumnos se copiaron el texto de otro lado en la prueba, ¿no? Antes no. Había que ir a los papeles. Entonces, ¿qué hice? Revisé sumariamente los escritos sagrados de Occidente, sin pretender hacerme el exégeta, el tipo que sabe esos textos. Y entonces busqué la tradición judía, en la Torá, encontrar traducciones ya te encargo, ¿no? Como los textos cristianos del Nuevo Testamento, y en la tradición islámica me atreví a leer el Corán, y ahí me enteré que el Corán, para ser considerado la lectura real, hay que leerlo en árabe. Y por eso después, cuando lo empecé a escribir, todo era lleno de precauciones. Ojo que esto lo estoy diciendo de tal traducción, de tal lado, y se puse traducción de su contenido al idioma español, de Nur el Islam, y pongo las páginas, como para correrme, no son palabras mías, yo no lo traduzco porque no sé árabe, además me encantaría. Y el asunto es que cómo trabajaban los textos sagrados de las 3 religiones monoteístas
que nos inciden, el tema de la izquierda y la derecha. Bueno, hice todo un estudio de los textos judeocristianos, del Corán. En general, cuando se habla de la derecha, se habla de proceder derechamente, es decir, rectamente, ni a la izquierda ni a la derecha, ni a la izquierda ni a la derecha. Pero, ya en el Antiguo Testamento aparece como un lugar privilegiado, sentarse a la derecha del rey. Y ahí me cae la cosa, claro. Cuando en la religión cristiana, cuando uno se muere y va al cielo, si va al cielo, le toca ir a la derecha del Padre. El buen ladrón, el que cuando está Cristo crucificado, hay un ladrón malo y dice, y vos que sos Dios, bajate, dale, bajate. Y el bueno, el de la derecha, no jodá, que es el Señor. Y dice, Señor, cuando estés arriba no te olvides de mí. El buen ladrón está a la derecha. Digamos que no se va dejando nada librado al azar. Bueno, el asunto es de la izquierda. Hay toda una intención, intencionada o ingenuamente, se asocia a los sectores más creativos, artistas en general, con la irreverencia a lo establecido y por lo tanto con posturas, comillas, de izquierda. Ellos también gustan llamarse alternativos, y la verdad que lo son, pero en el mismo campo de lo hegemónico, no van a romper. En la mayoría de los casos no se trata de auténticos revolucionarios, ni buscan ningún cambio significativo. Son utilizados por los medios para imponer modas, comillas, desfachatadas, atrevidas, como diría Charlie, esos raros peinados nuevos, ¿sí? Esos audaces, que más que poner en jaque al statu quo, le dan nuevas excusas para imponer sus productos de consumo masivo, jeans, aros, tintura, corte de cabello, etc. La izquierda se ha identificado con sectores sociales que buscan el cambio social, renovando, remozando o revolucionando la estructura económica, política y cultural. Ya hemos charlado acá que el concepto revolución lo han cambiado las izquierdas por el reformismo. Ahora ya no queremos revolucionar nada, somos reformistas, progresistas, bajo el supuesto de que todo progreso va en el sentido de una cada vez mayor democratización que redistribuya la riqueza, o al menos los ingresos, y se constituya en una garantía de inclusión social. Ahí les tiré como 4 o 5 paquetes de palabras jodidas. Por ejemplo, si yo como progresista, soy progresista, no estoy buscando una revolución, una transformación y una discusión de los valores de esta sociedad capitalista. Y si busco la inclusión, mucho menos. Lo único que quiero es que esta sociedad capitalista me dé un lugarcito, me ponga bajo el paraguas. No estoy queriendo cambiar la distribución de la riqueza, la distribución de los medios de producción, no. Entonces, eso sí, es progresista, es reformista. Sin embargo, a la izquierda se le reconoce la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de la libertad, 2 principios originales de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución burguesa, ¿sí? En ese sentido, la izquierda nace liberal. Y después, particularmente desde la aparición de los partidos y agrupaciones que se definen abiertamente como de izquierda, su sentido se hará más específico. Socialistas, anarquistas, comunistas, y ahí tenés toda una variante marxista, leninista, trotskista, maoísta, son las manifestaciones políticas más identificadas con la izquierda. Bueno, pero ¿qué nos deja la cultura para la izquierda? En nuestra cultura, las cronologías indican que a la izquierda, abajo o atrás, está el pasado y también el infierno. Y hacia la izquierda es retroceder, es perderse, es condenarse al atraso. Mientras que hacia la derecha o hacia arriba está el futuro, la salvación, el destino, el progreso. Sin embargo, se sustenta en las tradiciones del pasado. También los lingüistas tienen algo que decir sobre esos términos porque hacer algo a derecha e izquierda es hacer algo a diestra y siniestra. ¿Y qué significado se le asigna al sinónimo y por ende a la izquierda? La palabra aparece en la Real Academia Española en 1822. En italiano izquierda se dice sinistra. Bueno, en castellano la usan en el diccionario recién en 1822 y escriben la palabra siniestra. Desde entonces,
se ha atribuido sentidos muy diversos siempre asociados a la izquierda. ¿Saben qué dice la Real Academia Española? El diccionario dice izquierda: aciaga, funesta, adversa, fatal, amarga, deplorable, infausta, aviesa, maligna, perversa, indigna, fatídica, nefasta, lúgubre, sombría, calamitosa, trágica, destrucción, desgracia, malintencionada, inmoral, dañina, vil, innoble, despreciable, pérfida. Cuando se la usa en masculino, ocurrió un siniestro. Es para indicar un accidente, una catástrofe, ruina, calamidad, daño, caos, desastre, devastación, naufragio, cataclismo, hecatombe. Todo eso está en el diccionario de la Real Academia Española. De hecho, las compañías aseguradoras así lo catalogan, ¿sí? En síntesis, algo que no debió suceder, y si aconteció es un hecho fortuito y desgraciado y hasta luctuoso. Y podemos seguir, podemos divertirnos. Lo malo es, hacer algo malo es hacerlo por izquierda, ¿sí? Hacer algo bueno es hacerlo por derecha. Bueno, esto es la hegemonía, algo que siempre discutimos en este programa. La hegemonía es la ideología de las clases y los grupos dirigentes, que se impone a las buenas y a las malas, con caricia o con sopapo, por la razón o por la fuerza, por consenso o por coerción. Bueno, de eso se trata la hegemonía, y de eso vamos a seguir charlando. Este es un programa que nos tiene para largo, charlando estas cuestiones que son relevantes, sobre todo en una comunidad digital como en la que vivimos, donde nada es relevante, nada es permanente, todo es dinámico. ¿Qué dice ese meme que leíste ayer, o antes de ayer, o la semana pasada? Lo olvidaste para siempre. Lo olvidaste para siempre. Este poco vínculo con la gente, con las reuniones, con los encuentros, con las cosas, ese poco vínculo nos va haciendo perder la dinámica social. Es cada vez más difícil, aislados detrás de una pantalla, que podamos hacer una transformación de esta sociedad. Es una nueva transformación del capitalismo para mejorar su posición dominante. Vamos a escuchar ahora unos cubanos que se llaman Buena Fe, hacen una canción de Frank Delgado, que de alguna manera hace no sé si es una crítica, es una observación de lo que pasa en la isla después de los años 80, 90, hace 30 años. Los de Buena Fe dicen que ellos son palestinos en Cuba, porque los tipos son de Guantánamo y no los dejan ir a residir a La Habana. Todos, como en todos los lugares, la gente quiere ir a vivir a la capital. Bueno, La Habana es territorio cerrado, no se puede ir a vivir. En el caso de Argentina, Buenos Aires es territorio cerrado porque es imposible comprar en Buenos Aires o alquilar en Buenos Aires. Pero en el caso de ellos no se les permite, porque si no se vaciaría la isla y se irían todos a vivir a La Habana. No lo sé. El asunto es que ellos se quejan de eso. La otra orilla habla de esa realidad cubana, de una cantidad de habitantes, no sé cuántos son ahora, 11 o 12 millones de habitantes que viven en la isla, y un número muy importante de cubanos que se dicen cubanos y que viven en Miami desde ya hace, ¿cuántos años de la revolución? 60 años. Se fueron ahí o se fueron migrando en distintos momentos y viven en Miami. Esta canción se llama La Otra Orilla y vale la pena escucharla. Ahí vamos con ellos. Buena Fe, La Otra Orilla. Yo siempre escucho hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterio. Allí mis tíos eran en colores, aquí sencillamente en blanco y negro. Blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un toque de desprecio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos que habían abandonado a su pueblo, y lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino.
Allá por la Sahuesera, calle 8, Jayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Un día tío volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu gregario, y ya no le dijeron más gusano, porque empezó a ser un comunitario. Y al fin llegó el fatídico año 80 y mi familia fue disminuyendo, como años antes pasó en Camarioca. El puerto del Mariel lo fue engullendo, y lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sahuesera, calle 8, Jayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Aún continúa el flujo a la otra orilla, en vuelos regulares y balseros, y sé que volverán sin amnistía, porque necesitamos su dinero o su consuelo, yo no sé. Se hospedarán en hoteles lujosos y pagarán con su moneda fuerte, y aquello que le gritamos escoria como Fran y como yo, tendremos que tragarnos el nombrete, y lo digo yo, bailando con los bambán, oyendo a Silvio y Pablito, haciendo cola pa'l pan o compartiendo traguitos. Bueno, ¿qué les pareció? La otra orilla, una canción de protesta en Cuba. Tomás para vos. De protesta, de autoprotesta, de mirarse el ombligo, lo que les pasa. Es interesante. Bueno, Frank Delgado lo recomendamos, no tanto a Buena Fe. Buena Fe son muy buenos músicos, todos. No sé si un mal músico podría triunfar en Cuba, me parece. Y triunfar es que el pueblo te escuche, eso es triunfar en Cuba, ¿no? Son buenos músicos, además, cuando lo detectan de chiquito, el tipo tiene una carrera asegurada. Ahora vamos a entrar a nuestro siguiente bloque, que es una pregunta. Si la escuela pública se crea como instrumento de dominación, ¿a quién sirve defenderla? ¿Vieron? Porque siempre está esta consigna en defensa de la escuela pública, en defensa de la escuela pública. ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve defender un instrumento de dominación, un instrumento de domesticación, un instrumento pensado por Sarmiento con esa función y que no ha cambiado, pensado por Sarmiento, y cada gobierno lo ha tomado en esas condiciones hasta los 90? Hasta los 90 la escuela, la función de la escuela era establecer una hegemonía de dominación, de formar un ciudadano sin ideología, ¿eh? No decían lo bueno que era Sarmiento, no decían lo bueno que había sido ocupar las tierras de los nativos originarios, no decían lo bueno que fue Colón al venir y imponer su religión y su lengua, no decían, todo sin política, ¿eh? Acá no hay ideología. Es objetivo todo lo que nos enseñaron. Bueno, esa escuela que era de domesticación, ¿sí? En los 90 cambia, y pasa de la domesticación ¿por qué cambia? Primero porque el neoliberalismo empieza a decir, no, la educación es un servicio, sí, ponele, es un servicio, pero es un servicio malo si es del Estado. Y entonces tenés que caer en la escuela pública, diría el presidente saliente, ¿sí? Presidente mandato cumplido. Diría, tenés que caer en la escuela pública.
Y entonces, bueno, pero la iniciativa privada te puede vender un buen servicio de educación, te puede vender un buen servicio de educación. Y entonces, ¿para qué va a quedar la escuela pública? Con la misma función de hegemonizar, pero en vez de domesticar, ahora solo va a ser de pastoreo. Te va a dejar en la institución para que aprendas. No importa, es decir, tu certificado, te vamos a dar un certificado después de 13 años de escolaridad que va a decir que tenés un título de secundario. Lo único que va a decir es que vos pasaste por esa institución todos esos años. No va a garantizar ningún saber. Pero sí qué saberes aprendiste. Aquellos que te sirvan para poder despachar nafta en un surtidor o pasar el trapo en el supermercado. ¿Y cuáles son? Permiso, gracias, buenos días. La cajera en el mercado, cuando vos le compraste al capitalista, te dice gracias. Eso es lo que vas a aprender en la escuela. No mucho más, no te va a preparar para la vida. O sí, te va a preparar para esa vida de servidumbre servicial, ¿sí? Y esa es la idea, es el pastoreo. Nosotros estamos sacando de muchas escuelas públicas nuestras analfabetos del secundario. Terminan el secundario analfabetos. ¿Dónde te encontrás? ¿Dónde lo sabes? En el primer año de los institutos superiores o de las universidades, donde los pibes creen que si fue tan fácil llegar hasta acá, bueno, ahora vamos y llegamos. En el primer cuatrimestre se da un fracaso de las universidades del 80%. El 80% de los pibes no pueden pasar el primer cuatrimestre, de los ingresantes. Estamos hablando de universidades públicas. ¿Por qué? Porque lo pilla a la puta, pero que hay que leer. Se pasaron toda la escolaridad sin haber leído nunca un libro, nunca han leído un libro entero. ¿Sí? Y de golpe hay que leer 6 fotocopias. Bueno, este que es un problema importante, lo vamos a tener que retomar porque ustedes vieron cómo se nos van los programas. Entonces hemos pasado de la domesticación al pastoreo. Bien, un lenguaje rural. Pero ¿qué hicieron las clases medias? Crearon el feedlot. Es decir, este ganado alimentado, sobrealimentado, bien engordadito, y para eso crearon sus instituciones y sus escuelas. No se agota acá, tenemos para desarrollar bachilleratos populares, homeschooling, el derecho de educarnos sin la tutela del Estado. Así que, para seguir pensando, se nos fue el programa, y como se nos fue el programa, ¿con qué nos vamos a ir? Miren, en la semana pasada la puse a Marta Gómez, esta cantante colombiana tan dulce, para cantar una canción para niños, y tenía previsto, pero como había muchas cosas de Argentina, a escuchar a los musiqueros, estos músicos porteños tan bonitos que ya llevan muchísimos años cantando, no sé si 50 años, calculen la cantidad de años que llevan, y los musiqueros se les ocurrió hacer, elegí a propósito, la historia de Manuelito, porque cuando Manuelita, la tortuga, Manuelita que vivía en Peguajó, se fue a París, se quedó Manuelito acá esperándola, y ellos hicieron esa canción, que vale la pena escucharla. Y una cosa, ya que dije Manuelita, ¿saben ustedes que si pasan por Peguajó, a Peguajó se va por la ruta 5 desde Buenos Aires o por la ruta 226 desde Mar del Plata? No van a encontrar, aunque Peguajó se hizo famoso por Mariana Walsh, no van a encontrar una estatua de María Elena Walsh. A la entrada de Peguajó hay una estatua de la tortuga Manuelita, gigantesca, como de 4. Eso causa risa, la misma risa que me dan los porteños de Colegiales, que tienen una plaza Clemente, no tienen una plaza Caloy. Y los otros porteños que tienen la plaza Mafalda y no tienen una plaza Quino. ¿A dónde fueron a parar? Se fueron al carajo, muchachos. Bueno, en cualquier momento van a hacer la plaza Inodoro Pereira en Rosario. Vamos a escuchar a los musiqueros, historia de Manuelito, y nos vamos la semana que viene. La tarde que te fuiste, Manuelita, muy triste se quedó mi corazón, pensando que quizás no volverías.
lloré dentro de mi caparazón. Vos te fuiste a París porque pensaste que arrugada yo no te iba a querer. Te pintaron con barniz y te plancharon, te adornaron de la cabeza a los pies. Y yo anduve solitario por la arena, esquivando a las tortugas del lugar, que decían que vos te quedarías allá lejos detrás del ancho mar. Manuelita volverá una tarde por el mar. Manuelito aún le espera porque siente que vendrá. ¿Cómo no te diste cuenta, Manuelita, que yo te quería vos así tal cual? Aunque estabas vieja y arrugadita, sencillita, sin adorno, sin pintar. La otra tarde me dijeron que volviste y que estás como te fuiste, casi igual. Que estás triste porque se te fue el planchado y pensás que nadie te recuerda ya. Pero sí, tu Manuelito te recuerda, porque siempre te quiso de verdad. Y ahora quiere proponerte que estén juntos y llenar de tortuguitos la ciudad. Manuelita ya volvió y se queda en Peguajó a vivir con su tortugo, que la quiso y la esperó. A vivir con su tortugo, que la quiso y la esperó. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19